Fue criada y registrada por sus abuelos y por muchos años mantuvo en secreto la verdadera identidad de su madre, de quien aseguraba era su hermana. Vamos a decir cosas que nunca he dicho. Se manejó a nivel público que en mi familia mi mamá me había abandonado y que Ana Silvia es mi hermana. A los 12 años formó parte de una de las bandas musicales infantiles más exitosas de la década de los 80s, Timbiriche. Cuando empezamos a ser adolescentes y empezamos a yo tomo mis decisiones, yo decido, y ahí es cuando truena todo. Pero detrás del fenómeno musical vivió explotación, peleas y conflictos con algunos de sus compañeros. Y me afectaba mucho cosas que pasaban dentro del grupo y que fueron las razones por las que yo me quería salir. Cuando empezó a haber problemas en el grupo con cuestiones de alcohol y otras cosas, yo ya no estaba en el grupo. A los 18 años tuvo que luchar contra una enfermedad que la paralizó. Estar con un neurólogo y un cardiólogo y el neurólogo diciéndome, ya te revisamos por todos lados, tienes esto, esto y esto. Estaba paralizada, perdí un oído. Y en medio de su exitosa carrera como actriz y empresaria teatral, también afrontó la controversial crisis de su pareja y padre de su hija. Y obviamente soy una mujer muy abierta, muy respetuosa, muy incluyente, muy todo lo que quieras, pero mi sí es sí y mi no es no. Mimi contigo, 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 Mimi contigo, contigo. Ciudad de México, Teatro Milán, Foro Lucerna, Colonia Juárez, 11 de la mañana. Hola, ¿cómo están? Mimi Lovers, bienvenidos a casa. Teatro Milán y Foro Lucerna. Hoy tenemos una cita increíblemente divertida, emotiva, llena de recuerdos con alguien que ustedes y yo queremos mucho. Mimi, ya está por llegar. ¿Me acompañan? ¿Vamos a recibirla? Venga. Buenas tardes. Hola, hola, sí. Muy bien. Claro que sí, qué emoción, qué hermoso teatro, qué bárbaro. Muy bien, pues ya estoy aquí en el Teatro Milán. Es un foro increíble, está hermosísimo y vengo a visitar a una de mis más queridas amigas. Admiro profundamente a esta mujer. Ella viene de una dinastía de grandes actores. Su abuela era poetisa, su abuelo pionero de la radio, su mamá una actriz bárbara, su tío también un gran actor, pero ella es un ser de luz. Y ella es Mariana Garza, aquí en su teatro, Teatro Milán. Vamos con Mariana Garza. Vente, vámonos, gorda, que me está esperando tu tía Marianita. Bueno, pues ya estamos listos. En mi lugar favorito, el espacio de creación. Este lugar es el que te lleva al mejor estado del ser y el estar. Ya estamos listos para recibir a la gran Mimi. ¿Listos todos? ¡Sí! 5, 4, 3, 2, ¡comenzamos! Gracias por abrirnos este foro tan hermoso. Vean nomás qué cosa tan bonita. En esta obra que ahorita estás presentando, Sí. que es una maravilla. Es un agasajo, se llama Pequeñas Grandes Cosas, que son historias reales y que entonces eso hace que la gente conecte. Es una obra que se estrenó ya hace muchos años. Comenzó siendo un blog y un poco en la obra contamos más o menos los datos que son reales de cómo es que se hizo. Cheryl Strayed es una escritora. Ella estaba en un momento muy complicado de su vida, no tenía trabajo, tenía 2 hijos. Es una mujer que tiene una manera de hablar muy especial, con mucha honestidad. La vio Morris en Nueva York junto con Julieta González. Les encantó el texto y Morris me llamó para pedirme el teatro. Y yo quiero empezar con la historia de Marianita. ¿Dónde nace Marianita? ¿Cómo es tu infancia? Vamos a decir cosas que nunca he dicho. Se manejó a nivel público que en mi familia mi mamá me había abandonado y como muchos ya saben, mis papás se divorciaron. Mi abuela materna nos adoptó a mi hermano y a mí, por eso es que tenemos el mismo apellido, por eso es que públicamente se manejó que Ana Silvia es mi hermana, porque así están los documentos legales y ha sido muy bonito que nunca hubo problema entre las dos familias.
Aunque pasó todo esto de que se quitó el apellido, fue una decisión que se tomó porque Carmen Alardín decidió que era la mejor opción, ella lo decidió y así fue. Hubo un tiempo que viví con Ana Silvia como hermana, todos en la misma casa, y muy chiquita, a los 15 años, compré yo mi casa, porque Ramiro y Carmen se iban a regresar a vivir a Monterrey por cuestiones de trabajo. Ramiro ha sido programador y locutor de radio muchos años, y yo ya estaba en el grupo. Entonces no era operable que yo me fuera a vivir a Monterrey. Y me ayudó directamente el señor Víctor Hugo Farril, porque yo en ese momento era menor de edad, compré mi casa, me ayudó a hacer todo el papeleo, toda la cuestión de los notarios. 15 años, Marianita, y compraste tu primera casa. Qué impresionante. Increíble, era muy divertido. Era complicado cada vez que tenía que llegar a pagar un servicio y me decían, ok, ¿y tu mamá a qué hora viene? Y yo, mi mamá no va a venir. Yo traigo el dinero para pagar. A ver, niña, pero por favor, quítate de la fila. Y además, niña y además famosa, porque ya en ese momento eres una niña reconocida en todos lados que no podían salir a la calle. ¿Vivías tú solita a los 15 años? Sebastián, mi hermano, que es 3 años menor que yo, y mi mamá, vivimos los 3. Después se fueron, Ana Silvia se fue a vivir hacia el desierto de los Leones, y Sebastián se fue a Monterrey con mis abuelos, y yo me quedé en la casa sola. Y eres muy independiente. Siempre. Y desde chiquita, eso lo aprendí en casa de la familia de mi papá, mis abuelos paternos, a cocinar, y disfruto mucho cocinar. Tengo 3 tías que son grandes cocineras, reposteras, y yo me la pasaba ahí muchas tardes aprendiendo. Entonces, esa parte de vivir la casa, de decorarla, de estar sola, me encantaba. Era como un refugio. Y lo que me pasó es que hubo un momento cuando ya me salí de Timbiriche, que fue 17 años, empecé a grabar una telenovela, 2 vidas, y después me dieron un primer protagónico que se llama Flor y Canela, y ahí empecé a somatizar toda la angustia que yo había vivido de muy chiquita en relación a toda esta cosa de que mi mamá, mi papá... O sea, mientras tú fuiste creciendo, como que lo veías muy natural, pero no habías aterrizado qué era lo que realmente pasaba. Finalmente, era mucha la presión de la gente diciendo, ¿por qué le quitaron el apellido? Y por más que yo insistía en que, pues por una decisión que tomaron ellos, porque mi mamá era muy joven, eso decidió mi abuela, no había problema, sí me molestaba mucho el que hubiera versiones que no son ciertas y que muchas veces no eran agradables. Claro. ¿Quién en ese momento era tu apoyo? Mi papá vivía fuera del país, entonces lo veía poco, pero toda la relación la estructura, vamos a hablar, de que te da un papá y una mamá, yo las aprendí de las gentes que nos rodearon. Claro. Primero, María Elena Galindo, que es nuestra manager. Gordita. Aprendí muchísimas cosas de ella que tienen que ver con mi formación como mujer. Claro. Y con mi educación. Conocemos a Marianita a los 12 tiernos añitos como cantante de uno de los grupos más importantes de Latinoamérica, que es Timbiriche. ¿Cómo llega Timbiriche a tu vida? Estábamos en el CEA, Centro de Capacitación Artística de Televisa. Ese grupo de infantil se abrió porque tanto Diego como Chantal Andere, Paulina Rubio, había varias actores y actrices que a los llamados llevaban a sus hijos. Sí. Y entonces decidió Marta Zabaleta y Pedro Damián abrir un grupo del CEA para niños. Y entonces ahí empezamos. El grupo completo eran 30 niños. Oye, pero desde que tú estabas chiquita, veías a Ana Silvia y a Jaime, que pues grandísimos actores. Hice algunas cosas de cine con ellos. Muy seguido iba a sus ensayos, que disfrutaba mucho ver, me encantaba ir al teatro. Y cuando se abrió el grupo del CEA infantil, fui la niña más feliz del universo. Antes de eso había tenido mi vida normal del colegio y en la tarde gimnasia olímpica y natación y ¿qué más tomaba? Taekwondo. Y me encantaba,
Pero a la hora que entré al CEA y había esas clases, las clases eran en un teatro y para mí era así de diario Hicimos una obra de teatro que se llamaba La Maravilla de Crecer, musical, y de esa obra y del resultado de las evaluaciones escogieron a los primeros Timbiriches. Los que sí estábamos desde el inicio era Diego, Alex, Paulina y yo, entró Sasha casi al final y después cuando empezaron a decirnos ya propiamente se va a hacer un grupo y vamos a empezar a trabajar con ustedes. Ahí fue Benny y ya entró al grupo y empezamos a trabajar en Hoy tengo que decirte papá y Timbiriche. Esos son los dos primeros temas que ensayamos y que se grabaron y lanzamos. Aproximadamente 2 años después de que inició el grupo decidieron que querían otro hombre, porque las voces de Benny y Diego, junto con 4 niñas, de pronto se perdían, ¿no? Porque pues, en ese momento sus voces eran todavía muy delgaditas. Y entonces entró Eric. Ciudad de México, Teatro Milán, Foro Lucerna, Colonia Juárez, 11:30 de la mañana. Muy bien, aquí es Liceo Milán Lucerna y las ventajas de este salón es la duela que está flotada, entonces a la hora de bailar no se lastiman las articulaciones. Tenemos, por supuesto, los espejos, pero una de las cosas que es muy importante para mí, tener iluminación natural y que podamos ventilar, independientemente de que hay aires, por si alguien quiere un poco más fresco o hace mucho calor. Tenemos un piano acústico y uno eléctrico que los usamos para distintas producciones. Impresionante, impresionante. Entonces aquí podemos venir, por ejemplo, nosotros a ensayar todos nuestros... Las flandoras y Sí, las flandoras que digamos ensayar, no, es increíble. Vamos a Lucerna, ¿no? Vamos al Foro Lucerna. Impresionante. Fueron muchos años en un principio hasta que llegaste a este quiebre donde eran giras, discos, ¿te No. sentiste maltratada? La cosa fue cuando empezamos a ser adolescentes y empezamos a, yo tomo mis decisiones, yo decido, a mí no me vengas a decir a qué hora como. Y ahí es cuando truena todo. Tuvimos las consecuencias correspondientes. Y luego cuando empezó a haber problemas en el grupo con cuestiones de alcohol y otras cosas, yo ya no estaba en el grupo. A mí lo que me tocó era la cantidad inmensa de trabajo. ¿Cómo era la relación entre ustedes? Por supuesto, hubo momentos muy complicados, sobre todo cuando esto empieza a ser, ¿no? Ya cada quien tiene un temperamento más definido. Sí, había momentos en que los 7 pretendíamos que se hiciera lo que uno decía. Y también fue bueno porque nos ayudó a tener un ejercicio de, ok, en este momento vas tú, en este momento voy yo, y de empezar a eso, a negociar. Y yo me acuerdo verlos a ustedes trabajando verdaderamente como unos animales a mañana, tarde, moda y noche. Todo lo que tú viviste, ¿crees tú que te dio esta madurez para poder mantener los pies en la tierra dentro de tanto éxito y tanta fama? Y sí, desde muy niña soy una persona que tiene un sentido de responsabilidad muy alto, pero que además, pues escogí una carrera que está basada en eso. Si tú no tienes disciplina y no eres riguroso y no eres respetuoso, no puedes estar en esta carrera. Sé perfectamente bien que lo que hago es mi profesión, es algo que ha desarrollado mis capacidades. No puedes permitirte pensar que cuando sales al escenario y la gente se levanta y se aplaude y llora y grita tu nombre y canta tu canción, eso te construye como ser humano. A mí lo que me ha construido como ser humano es un trabajo que he hecho de autoconocimiento y de cosas una enfermedad física que me llevó a estar paralizada y a entender que si yo no dejaba de repetir ese patrón de estar todo el tiempo estresada, angustiada, enojada y autoexigirme y autoexigir a todo el mundo, si no paraba eso, pues pasaba físicamente esto. Troné como ejote. Y entonces fue muy bonito estar con un neurólogo y un cardiólogo, una aguja en el talón y el neurólogo diciéndome, ya te revisamos por todos lados, tienes esto, esto y esto que se cura así, 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 pero no vas a volver a caminar hasta que tú decidas. ¿Cuántos años tenías, Marianita, cuando En pasa eso 18. ¡Wow! Y entonces fue una sacudida del tamaño que yo necesitaba para parar. Tienes que saber
estar más cerca de la familia, tener vigilar tu alimentación, tus horas de sueño, darle prioridad a tu estado emocional, a qué necesitas como persona. No únicamente estar, que era lo que a mí me pasaba, cumpliendo, ¿no? Sacarme 10 en todo esto. Lo sufría en lugar de disfrutarlo. Y entonces me pasó eso. Y de hecho, yo me salí de Timbiriche porque empecé a tener muchos problemas por estrés, físicos, claro, por todo ese desgaste. Y es parte de las razones por las que yo me quería salir. Quería estar en la casa, dejar de viajar, dejar de desvelarme, comer, tener una vida más tranquila. Entonces, se juntó eso con que empecé a trabajar como actriz y estaba haciendo 2 novelas al mismo tiempo. Entonces dormía muy, muy, muy poco. Ahí nuevamente Benjamín Kahn, a partir de que él se dio cuenta de eso, dijo, no, tenemos que parar este tren, y entré al hospital. Entonces no pude terminar la siguiente telenovela. Entró Dani Leites a ser mi personaje y fue por eso, porque me dio una crisis, se llama crisis conversiva, y lo que hace es que tu cuerpo, literal, estaba paralizada, perdí un oído. Una vez que mi cuerpo se restableció de todo lo que tenía, no había una pastilla, había un trabajo, y fue maravilloso porque fue volver a, literal, desde a caminar y a replantearme, ok, yo quiero hacer esto y está al servicio de mis personajes, mis emociones, pero no me puedo ir en el intento. Cuando sales de Timbiriche, que estaban en plenitud, un grupo en plenitud, ¿costó trabajo? ¿Tus compañeros te reclamaron? Salió primero Sasha, ¿verdad? Primero Benny, casi a los 2 años y fracción. Benny se fue a Boston, después salió, y entró Capetillo. Sí. Después salió Sa y entró Thalía, y después me salí yo y entró Edith. Yo la escogí. ¿Tú la escogiste? Una de mis otras consentideces del señor Víctor Hugo Farril, cuando yo había estado mucho tiempo pidiéndole salir, y me decía, no, porque ya se salió Benny, no, porque ya se salió Sasha. Entonces, te tienes que esperar. Y una vez más que fui a decirle, de verdad, yo ya me quiero salir, estábamos terminando de hacer Vaselina. Y me dijo, ok, cuando encuentres quién va a estar en tu lugar. Y yo, perfecto, tengo que salir y encontrar el teléfono de Edith, es todo lo que tengo que hacer. Y dicho y hecho, le hablamos a Edith. ¿Tú ya la conocías? Sí, en Vaselina. En Vaselina. Exacto. Y entonces le dije, oye, quiero que vengas a Televisa, el señor O'Farrill te quiere conocer. Y ya cuando llegó, él le dijo, lo que queremos es que entres en lugar de Mariana. Y Edith así como, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo? Y ya entró. Ciudad de México, Teatro Milán, Foro Lucerna, Colonia Juárez. Pase usted. Ahorita, como ves, están apenas ingresando una nueva producción. Es una obra que va a estrenar, que es producción y actúa el señor Pablo Perroni, con Alberto Lobnitz, un gran maestro, y Gloria Toba, y ellos están por estrenar. Entonces, el día de hoy únicamente van a hacer un ensayo pequeño de trazo, entonces no está todo montado. Y este espacio cambia cada día, cada producción decide de acuerdo a las necesidades del director y de cómo se cuenta la historia, cómo acomodan al público, y es de los espacios más bonitos porque es muy emocionante tener al público tan cerquita, cerca. Claro, y para nosotros también tener a los actores tan cerca está espectacular. Viene ese maravilloso personaje que es alcanzar una estrella. ¿Tú sabes quién iba a ser Lorena? Sí, habían pensado en Ilse. Sí, y un día me llaman el señor O'Farrill nuevamente y me dice, vas a hacer una novela que va a producir Luis de Llano. Y yo, sí señor, o sea, va a estar divertido porque van a cantar. O sea, no sé en qué momento era Ilse y decidieron que no era Ilse y me pusieron a mí. Y yo creo que esa novela marcó tu vida. Totalmente. Tuviste como coprotagonista a Eduardo Capetillo y se dice que de ahí se salió el personaje de Betty la Fea. Dicen que se inspiraron en Lorena. Es el primer personaje que tenía esos rasgos. Las historias son muy diferentes, sí, pero un poco lo físico se parece. En esa época era muy común estas mujeres con lentes, el fleco, y no, como muy reservadas y muy buleadas
¿no? Que ahora le decimos así. Sí. Pero a mí lo que me encantaba de Lorena es, gracias a esa admiración que sentía por su ídolo, Eduardo Casablanca, siendo todo esto, ¿no? Tan retraída, tan poco sociable, tan poco abierta, lo que hizo fue empezar a escribir, empezar a encontrar un talento que ella tenía, y esa admiración hacia él le hizo encontrar su vocación. Claro. Y después, bueno, la descubren y la convierten en cantante, y ese mensaje de, a través de admirar a alguien, buscas en ti para qué eres bueno y te conviertes en algo que aparentemente no eras. ¿Dónde queda el amor? ¿En qué momento para Mariana ya no es Eduardo Casablanca, sino ya es el verdadero amor? Fuimos novios estando en Vaselina. Sí. Y casi 92, finales del 91, conocí a Benjamín, que es el papá de mi primera hija. ¿Y a ti te gustó desde el primer momento? No, pero me empezó a caer muy bien. Es una persona con una personalidad es muy imponente, mide 2 metros. Que hacía meditación kundalini, que tenía una plática impresionante, Sí. que era muy culto, que tenía una cantidad de información que yo estaba ávida, a aprender a meditar, a hacer muchas cosas. Eso fue lo que me enamoró de Benjamín. Terminando la novela, empezamos a ser novios. ¿Y cuánto tiempo duró esa relación? 14 Mariana? años. A los Esta 6 años de belleza. estar juntos, nació Shamadi. ¿Tuviste una buena relación con él después de que se separaron? Después de que nos separamos, no hemos logrado tener una relación. No, ya no. La relación con él terminó muchos años antes de decidir separarnos. Yo estuve ahí con él sin ser pareja, porque yo decía, es que para Shamadi es importante que esté su papá y su mamá. Error, eso no se hace. Pero también fue porque yo estaba en una etapa, como bien dices, muy complicada, con una depresión muy alta, no tenía trabajo, quería trabajar y no había varias cosas por las que no podía trabajar, y entonces lo que hice fue estar 24/7 con Shamadi, cosa que fue maravilloso. Shamadi ahorita vive en Nueva York, está estudiando su segunda carrera, que es artes visuales. Empieza una relación con Pablo. ¿Y cómo es este romance? Me llaman para audicionar para Regina, y ahí conocí a Pablo. Ok. Él estaba dentro del elenco y era coproductor, y empezamos a ser muy amigos, muy amigos. Nos conocimos sin ninguna intención de ligarnos o de atraernos, ¿no? ¿En qué momento dicen, hola gordo, ahora sí? Estábamos haciendo Sheresada, estábamos haciendo una sesión de fotos. Volteo y veo a Pablo y me vio de una forma que yo dije, ay, caray, ¿qué pasó? Oh God. Uy, ¿y eso por? Cuando Pablo se apena, es súper fácil darte cuenta. Empieza a sudar, se pone rojo. Y a los 2 días de eso, me dijo, tengo que hablar contigo. Y me empezó a decir, no sé tú, no sé qué sientes, no sé qué opines, estoy enamorado. Y yo así de, ¡ay, sí! ¿Cómo crees? Yo conocí a sus exparejas, 3 de sus exparejas, o sea, por ningún lado estaba planeado, todo lo contrario. Era mi cuate, mi primazo, o sea, no sé cómo Mi describirlo. brother, era ¿sí? mi brother. Cuando empezamos a hablar Pablo y yo, y me empezó a decir, estoy enamorado y siento esto y quiero el otro y veo esto así, y yo dije, no, demasiada información, espérame 2 segundos. Y toda esa noche llegué a la casa y empecé a decir, ok, voy a poner qué quiero yo, porque no había pensado en eso. O sea, yo estaba, ¿no?, viviendo todavía con Benjamín, tratando de que no sé qué pasara, que algo funcionara. Y estaba totalmente nulificada mi parte, no pensaba en eso. Mi vida era Shamadi. Y dije, ay, mira, sí quiero. Y entonces lo primero que hice fue decirle a Benjamín, me voy a ir de la casa, porque ya te pedí que te fueras no sé cuántos años. No te has ido, me voy a ir. Porque yo no voy a empezar ninguna cosa de nada con nadie claro, mientras estando haya. aquí.
O sea, no había plan de nada. Simplemente yo decía, no puedo pensar en mí estando con este señor en su cuarto y yo en el mío. No puedo. Y sí, agarré a mi hija, mi ropa, literal, la maleta de Shamadi, sus cosas, y renté un departamento y me salí y le dejé todo al señor. Y empezamos a coincidir, Pablo y yo, y dijimos, ok, sí, estamos enamorados. Pero sí sentías en la panza, sí había para ti esa pasión y sí sentías esas cosquillitas y eso que hasta te sientes que te vas a desmayar un poco. A partir de ese momento, sí, obviamente. ¿Cómo fue tu relación con Pablo? Coincidíamos en muchas cosas, ¿no? En muchos valores, en muchas formas de pensar, en muchas decisiones, pero físicamente, obviamente. Había mucha pasión. O sea, sí nos dimos cuenta que existía eso, ¿no? Porque si no, pues no. Es que, digo, la verdad, era importante. ¿Sí? Y sí. Y de ahí vino María, una niña muy deseada, una niña muy querida, una niña con un talento impresionante desde chiquita. ¿Y en qué momento viene esta parte donde dices, de aquí no soy? Cuando empezamos a ser novios, hablamos muchísimo sobre que sí y que no. O sea, cuáles son todas nuestras permitidas y cuáles no hay forma. Y obviamente soy una mujer muy abierta, muy respetuosa, muy incluyente, muy todo lo que quieras, pero mi sí es sí y mi no es no. Ante todo, los tengo muy claros. Y los repasamos millones de veces. Y cuando empezó a pasar que no estaba sucediendo eso mismo, dijimos, no vamos. Pablo. Teatro Milán, Foro Lucerna, Colonia Juárez, 12 del día. Estábamos muy desgastados por todo el trabajo que teníamos que hacer en este edificio. Comenzamos con la idea de, nos fue mal por esto y esto y esto en este teatro y en este otro, pues vamos a hacer un teatro. Y así, Pablo así, ¿estás loca? No tenemos para comer, ¿cómo chingados vamos a hacer un teatro? Exacto. Queremos hacer teatro, ¿no? Sí. Entonces vamos a buscar dónde vamos a hacer un teatro, porque ya sabemos cuál es el problema de hacer teatro. Todos los problemas que económicamente acarrea no tener el espacio y rentar un lugar que está en malas condiciones y que a nadie le importa. Y entonces, de que empezamos con eso, que fue obviamente algo muy estimulante, empezamos a vivir únicamente hacia eso, a levantar esto. Sacrificaron un poco a la pareja por los proyectos laborales. Estábamos absortos de levantar esto y nuestra relación de pareja, incluso la de amigos, empezó a separarse. Y sí, eso desgastó la relación, nos separábamos. Ya llegó y se acabó. Se comentó las decisiones o lo que Pablo le gusta, lo que Pablo es. ¿Te costó trabajo? En cuanto decidimos separarnos, aprovechamos una rueda de prensa que hubo aquí para una obra que él iba a reestrenar. Y yo le dije, antes de que haya rumores, yo voy a llegar a la rueda de prensa y vamos a decirle a la prensa que nos vamos a separar porque salió un reportaje diciendo que yo había encontrado en el celular de Pablo. O sea, no. Y acabábamos. María inició su carrera en teatro haciendo Anita la huerfanita, luego hizo Billy Elliot. Y entonces, en Annie, un día hubo una situación con una de las hijas de Eric y Andrea, y llegamos al teatro y había, congregación de gente de prensa encima de Mía y Nina preguntándoles sobre algo que pasó con sus papás. Y yo dije, no quiero que pase eso con María. O sea, no se le van a ir a parar a María a preguntarle esto que dijeron en esta revista. Así no es. Así que vamos a hablar con la prensa. Y eso hicimos. Salí y leí una carta que había escrito la noche anterior platicando qué había pasado con nosotros y que efectivamente nos íbamos a separar y que efectivamente Pablo, desde siempre yo lo había sabido, tiene, ¿no?, su orientación es bisexual y que yo no tenía ningún problema con él y que no lo había encontrado haciendo ninguna otra cosa, que pararan todos esos rumores y que cualquier cosa era con nosotros, no con María. Claro. Y vamos a platicar sobre la verdad de nuestra historia.
Yo he sabido quiénes fueron las parejas anteriores de Pablo. Me enamoré del gran hombre que es, un gran ser humano. No hay engaños, no hay sorpresas, no hay descubrimientos en ningún celular. No me puse a revisar su celular. Y puede ser que la manera en la que nosotros decidimos unirnos a mucha gente le parece incómoda y muchas otras cosas. Para nosotros nunca ha sido problema. Cuando me di cuenta que yo no quería que ella viera que, o que pensara que pareja significa esto, no había problemas, ¿eh? Claro. Que además eso fue un shock para ella, porque decía, pero Nunca si se pelean. se llevan increíble, Claro. ¿no? Pero lo que necesitas concluir de lo que significa una pareja, yo no lo estaba haciendo. Y cuando vi eso y dije, a ver, ¿qué prefiero? Que sea un golpe fuerte, porque nunca es bonito un divorcio, a que ella concluya que el amor es esto, dije, no, o sea, pongamos en la balanza. Entonces sí, yo sí, obviamente me inclino y sugiero que no hay que estar en una relación así, que hay que salir lo mejor posible, que hay que justamente utilizarla, que es lo que hemos intentado ahora Pablo y yo hacer. Utilizar el que María tenga claro que es inevitable que los niños se sientan en por lo menos una etapa culpables de que se separen los hijos. Pues lo que hemos siempre hecho es hablar con la verdad, hablar de frente. Hay cosas que uno hace, sobre todo yo, toda mi vida he tenido mi vida personal muy aparte. Ajá. Pero no porque tenga cosas que ocultar, sino porque no tengo cosas que quiera que me cuestionen. Ninguna de las cosas que yo hago las ando exponiendo porque no me interesa que se manosee, ni me interesa, hagan esto, háganlo. No. Si llega un momento en el que puedo compartir algo, lo hago. Este tema igual. Yo decidí casarme con él porque nos enamoramos, increíble, divino, fui súper feliz, él también. Yo había decidido ya no volver a ser mamá, decidí volver a ser mamá con él y veo a María y digo, no puede haber una cosa más clara de por qué Pablo y yo nos unimos, por qué. Ahí está María y ahí está este edificio. O sea, ¿qué puede estar mal de esa unión? Después de esa rueda de prensa pararon todos los cuestionamientos y te dejaron tranquila. Sí, ha habido notas que salen, sobre todo, ¿sabes? He visto últimamente en otros países como que llega la historia a destiempo y entonces siguen con la cosa de querer Sacar hilo para manejar meter hilo para sacar que la historia claro. fue de una manera en la que no fue. Y fue una decisión hacer eso, abrir la historia, el aceptarnos como somos. Hay mucho tabú y hay muchas cosas que por no tener información y por no saber de entrada satanizas, ¿no? Yo no voy a permitir jamás que mis hijas tengan una consecuencia de algo que no les corresponde. Pero esto es una cosa que Pablo y yo decidimos. Y lo que yo tengo que hacer es darles a ellas un ejemplo y armas para decir, esto es lo que pasó, tu papá y yo hemos construido esto. Y en un momento en el que nos enamoramos, llegaste tú, y en otros momentos en los que somos amigos, hemos hecho todo esto. Tengo entendido que también tienen plan de una bioserie de Timbiriche. No sé si se va a lograr hacer. ¿Por? Antes de que empezaran a hacerse las bioseries y que fueran todo el éxito que es, de hecho hicimos una película con Markovich, bueno, es un documental, pero digamos que desde esa época está este ofrecimiento de llevar a la pantalla la vida. Historia, claro. Y es algo que es muy congruente con Timbiriche porque Timbiriche se hizo en televisión. La primera gira que hicimos, Monterrey, Guadalajara y Mérida, que pasaron meses, unos 2 meses de que salió el especial a que empezó la gira y llegamos a un estadio lleno que la gente cantaba las canciones y nosotros decíamos, claro. ¿cómo? ¿Por qué? ¿A qué hora? Por eso, Sí, porque sí, lo sí. veían en la tele y entonces cuando hicimos este segundo reencuentro
Markovich, que odia a Timbiriche, que era muy divertido porque no era un punto de vista de una persona que no solo no era fan, no había crecido, sino que cuestionaba todo, y eso es parte Está del padrísimo, documental, claro. muy divertida. Y empezó a hablarse de esto. ¿Qué hacemos? ¿Una novela? ¿Qué hacemos? ¿Una película? ¿Qué hacemos? Y seguimos en eso. Pero si se hace una bioserie, Marianita, ¿a ti te gustaría que se hablara de la experiencia en el grupo o de la vida personal de cada uno? Es que de entrada es eso, ponernos de acuerdo en eso. ¿Vamos a ser nosotros parte del proyecto Claro. o simplemente vas a licenciar tu vida? ¿Vas a hablar realmente de todo lo que pasó o va a ser ficción con hechos reales? Hay tantas maneras de hacerlo y no hemos llegado al punto de aterrizar todas estas decisiones. Si realmente habláramos de la vida de cada uno, necesitaríamos no sé cuántos capítulos, somos muchos, esa es otra. Solo los 7 claro. o los 20 no sé cuántos son. Y qué tan profundo, y hay gente que quiere hablar de su historia personal y hay gente que no, Claro. y entonces de unos sí, pero de otros no, ¿sabes? O sea, se vuelve una cosa Un desbarajuste muy medio complicada. extraño, claro. Imagínate la cantidad de gente que podría sentirse incómoda, Claro. entonces, pues no sé. Dime un defecto, una virtud, y qué te gustaría que dijera en tu epitafio. Un defecto, soy dura. A veces me gustaría no ser tan dura conmigo y con las demás personas. Sí me ha costado mucho trabajo esta parte que parece que está resuelta porque diario trabajo en eso, pero de decir, cada quien está haciendo lo mejor que puede. Me gusta ser congruente, me parece que funciona para mí y para el mundo. Hacer lo que digo, me gustaría que diga... Ay, tengo una lista. Pero así como algo muy concreto, aportó. Gracias, Mariana, gracias por tu arte, gracias por tu corazón, gracias por abrir tu corazón. Nos vemos en el Teatro Milán viernes, sábados y domingos. Pequeñas, grandes cosas aquí. Tienen que venir porque les va a mover todo. Gracias. No puedo estar más agradecida con la vida y, por supuesto, con mi amiga dorada Mariana Garza por haberme dado esta entrevista y por haberme permitido estar en este lugar donde la magia sucede, en este foro, en su teatro, el Teatro Milán. Y hoy contó cosas que me sorprendieron. Gracias, Mariana, por abrir tu corazón. Gracias por ser tan artista y por ser tan enorme arriba del escenario y abajo del escenario. Y espero que ustedes lo hayan disfrutado todavía más de lo que lo disfruté yo. Nos vemos a la próxima. Bye. Me dio muchísimo gusto recibirles. Recuerden que estamos abiertos con varias obras en cartelera. La que yo estoy haciendo, Pequeñas Grandes Cosas, viernes, sábados y domingos en Teatro Milán. Y en el Foro Lucerna también. Consulten nuestras redes y aquí los esperamos. Siempre, Mimi contigo.